be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in. Tengan buenas tardes, hermanos y hermanas, muchachos, pastores que nos acompañan. Quiero alabar al Señor porque Él es el Dios que ha creado el ritmo, ¿verdad? Al ver a estos muchachos con tanta armonía, Dios es el que ha creado la armonía, así es que alabo al Señor, que es autor también de esa revolución, ¿verdad? Que vamos a tener y de la cual vamos a ser nosotros partícipes. Esta tarde quisiera que me acompañaran, hemos orado, pero yo quisiera que me acompañaran a pedirle al Señor nuevamente que Él sea el que nos sirva la palabra. Señor, te damos gracias. Honramos tu nombre, lo hemos dicho desde el inicio de este congreso, queremos que tú y solamente tú seas levantado. Pedimos esta tarde que como tú bien lo sabes hacer, Señor, nos des el alimento que sustenta, la palabra que pueda penetrar como espada de doble filo, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón y pueda convertir nuestro corazón de lo que tenemos que convertirnos. Exáltate, Señor, y permite que la palabra dé fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, lo que vamos a compartir nuestro congreso, o lo que vamos a compartir esta tarde, muchachos, se llama Desafío de la Iglesia, ¿verdad? O sea, discipulado del siglo XXI. Perdón, fíjense que les voy a contar algo que eso me relaja. Me pongo bastante nerviosa, pero después agarro ahí el ritmo. Así es que ahorita vamos a entrar en calor. Discipulado del siglo XXI es lo que voy a compartirles ahorita. Y yo quiero comunicarles el propósito para que ustedes lo sepan. Y si eso sucede, pues el Señor lo ha de hacer. El propósito de compartir esta palabra es que cada uno de ustedes, que son discípulos de Cristo, sean desafiados a confiar en el discipulado de Jesucristo y a volver a sus raíces para hacer el discipulado. Así que quiero iniciar contándoles que estuve investigando algunas cosas, ¿verdad?, sobre los desafíos de la iglesia del siglo XXI. Y en esa investigación me di cuenta de que algunas cosas que ustedes ya las saben, que por ejemplo hace algunas décadas y exactamente desde los años 80, se nos ha estado ofreciendo muchos productos light, ¿verdad? Esta es la era de los productos light. Por ejemplo, se ofrece cerveza sin licor, azúcar sin glucosa, tabaco sin nicotina, café sin cafeína, mantequilla sin grasa, leche sin lactosa. Y así una cantidad de productos, ¿verdad? De tal manera que podemos resumir que la cultura que se está produciendo es una cultura light. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, esa cultura ha penetrado y ha, digamos que, puesto algunos pilares sobre la que se ha estado construyendo nuestra sociedad. Y algunos de esos pilares, yo se los voy a mencionar, son por ejemplo, uno de ellos es la permisividad. Es decir, lo importante es hacer siempre lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y esto en todas las áreas, en todos los campos. Todo me es permitido, si yo lo quiero y yo lo puedo hacer, pues entonces lo hago. Otro pilar en el que se ha estado construyendo esta sociedad debido a esa cultura es el relativismo. Es decir, se depende del punto, y esto depende de lo anterior, nada es absoluto, todo es relativo. También el consumismo, ¿verdad? Queremos nosotros consumir todo, obtener todo lo que va a beneficiarnos, no importa qué costo, no importa si vamos a andar aparentando, si nos vamos a quedar sin comer, pero el asunto es comprar lo que se nos está diciendo que necesitamos. El materialismo es otro pilar sobre el cual se construye esta sociedad, ¿verdad? El ser humano se va convirtiendo en objeto, en materia y deja de ser alguien para convertirse en solamente ser un objeto. Otro pilar que a mí me llama la atención, que debería de alarmarnos, muchachos, es la religión y espiritualidad a la carta. ¿Qué significa eso? Bueno, se nos ofrece la religión que no nos incomode.
La religión que nos haga sentir bien. O sea, está la carta. Vamos a ver dónde se nos ofrece aquello que no nos vaya a demandar y no vaya a incomodarnos. Entonces, ahí vamos nosotros a tomar esa religión. Entonces, hay una religión o una espiritualidad a la carta. Y medios de comunicación social que lo que están haciendo es fabricando mentiras y destruyendo la verdad. Ahora, todos estos pilares han hecho que haya también resultados desastrosos en la vida cristiana y en los valores humanos. Por ejemplo, hay una ética entonces light. ¿Qué quiere decir? No hay valores, no hay cosas trascendentes, todo es liviano, todo es transitorio, todo es fugaz. Una religión light, como les decía, donde nosotros podemos hacer o servirnos lo que nosotros queremos, ¿verdad? De tal manera que hay que, por ejemplo, ofrecer la palabra, siempre y cuando aquella palabra no vaya a lastimar los sentimientos de nadie ni les vaya a incomodar. También un resultado es falta de criterio moral, ¿verdad? En nuestra sociedad no hay criterio moral. La mente ya no piensa, ya no razona, sino que solo se va por los sentimientos, por aquello que nos hace sentir bien. Amor a la carta, inmadurez afectiva, ¿verdad? Nosotros vamos a establecer relaciones, pero que no sean de compromiso, que se puedan romper fácilmente, ¿verdad? Y no hay problema. Falta de compromisos entonces, y mentalidad hipocondríaca, una actitud de protección del cuerpo, ¿verdad? Pero no de la protección como cuerpo, como templo del Espíritu de Dios, sino una ocupación de nuestro cuerpo enfermiza. Y esto, muchachos, nos pone frente a algunas necesidades, que vamos a ver en la palabra cómo cubrimos estas necesidades. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos? Necesitamos entonces interioridad de espiritualidad para el alma. Necesitamos amor y afectividad verdaderas. Necesitamos principios sólidos, estables, duraderos. Necesitamos motivación, pero convincente para la voluntad. Necesitamos una justicia que hemos estado esperando largamente, pero que es una justicia que viene del reino. Bueno, frente a estos desafíos que tiene la iglesia, y la iglesia son ustedes y yo, ¿verdad? Toditos los que estamos aquí, la palabra tiene una respuesta. Y yo quisiera que vayamos por favor al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 17, y ahí vamos a estarnos moviendo. ¿Qué vamos a ver ahora? Porque la pregunta, muchachos, es, si así está la sociedad, si eso es lo que la sociedad está formando en toda esta generación, ¿qué clase de discipulado debemos ejercer, debemos hacer? ¿Será que necesitamos un discipulado diferente al que hizo Jesús? Porque como la sociedad y la cultura ahora es diferente, yo quiero que pongan esta pregunta en su mente y la respondamos de acuerdo a la Escritura. ¿Será que debido a que esa cultura se nos ha metido, nosotros lo que necesitamos es hacer un discipulado diferente al que hizo Jesús? Bueno, vamos a ver dos cosas nada más. Vamos a ver en primer lugar la razón de ser del discipulado. Y luego vamos a ver el discipulado que hizo Jesús. ¿Cómo hizo Jesús el discipulado? Y eso nos va a responder la pregunta. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la razón? ¿Por qué discipulamos? ¿Por qué debe de existir un discipulado? Bueno, decía que fuéramos a Juan 17, ¿verdad? Y vamos a comenzar el versículo, vamos a meditar del versículo 4, pero vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Muchachos, la razón, el enfoque de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra fue glorificar al Padre. Ya ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora en que Él va a ir a la cruz y que va la hora de salvación para todo el universo, para toda la creación. La hora de salvación para los seres humanos, pero para todo lo creado. Esa es la hora. Y dice, Padre, ahora glorifícame para que yo también te glorifique. Y dice el versículo 4, he
dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. Vuelvo a repetir, el enfoque de la vida de Cristo aquí en la tierra fue glorificar al Padre. La voluntad de Dios era el tema central de Jesucristo, muchachos. Ahora la pregunta es, y eso es lo que estamos respondiendo, ¿para qué existe el discipulado? El discipulado existe para glorificar a Dios. No tiene otro sentido. El discipulado no es para que tengamos nosotros realización, para que haya gente que nos siga. El discipulado está en derredor de la vida de Dios, en derredor de la vida de Cristo. Yo quiero que leamos algunos pasajes. Vamos a ir a Mateo. Por favor, busquen conmigo Mateo capítulo 9. Vamos a leer Mateo 9, versículo 8, dice, la gente al verlo, aquí había habido una sanidad de un paralítico, dice, la gente al verlo se maravilló. ¿Y qué hacía la gente? Glorificaba a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Jesucristo es Dios, pero Él se encarnó y se hizo hombre, y como hombre decidió darle gloria al Padre. Ustedes van a ver en la Escritura, y vamos a ir viendo ahí donde cuando Él dice, yo no hago nada que mi Padre no me dice que haga. ¿Verdad? Yo, según oigo de mi Padre, eso es lo que hablo. Entonces, cuando Él hacía obras, cuando Él hacía milagros, la gente glorificaba a Dios. Yo quiero que busquemos también 15:31, siempre en Mateo. ¿Verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Dice 15:31. A manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían. ¿Y qué hacía la gente? ¿Qué hacía? Glorificaban al Dios de Israel, glorificaban a Dios. Ahora, busquemos Juan 12:28. Volvamos al libro de Juan. Por favor, ¿verdad? Vamos a estar viendo, decía Juan Manuel algo muy importante. Es la palabra la que nos da carácter, así es que vayamos con entusiasmo a la palabra. Juan 12:28. Juan 12:28 dice, voy a leer del 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Dice Jesús, Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Para eso he llegado a esta hora. Y la oración de Él es, Padre, glorifica tu nombre. Veamos el 13:31. Dice, entonces, cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Dios es glorificado en Él. Y 14, por favor, 14:13 siempre de Juan, dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muchachos, el discipulado tiene una razón de ser y solo la razón debería de entusiasmar nuestro corazón. Es que el Padre sea glorificado, es que Dios sea glorificado. Ustedes y yo estamos aquí en la tierra para glorificar al Señor, para darle gloria. Ahora, vamos a ver que la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús era, el tema central de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y vamos a ver algunos versículos. Juan 4. En Juan vamos a estar la mayor parte del tiempo. Juan 4, versículo 34, por favor. Dice Juan 4, 34. Ustedes conocen esta historia. Y entonces dice, Jesús les dijo, mi comida, cuando llegaron sus discípulos y querían que él comiera, ¿verdad? Pensaban que no había comido. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Lo que me satisface, lo que me llena, lo que me deja sustento, es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe así su obra. Vamos a ver Juan 5:30. Dice Jesús siempre, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino que busco la voluntad del Padre que me envió. Yo no busco mi voluntad,
muchachos, ¿cuántas veces lo que hemos estado haciendo, incluso al hacer la obra de Dios, es nuestra voluntad? Pero aquí hay un celo de Jesús por hacer la voluntad del Padre. Él nos vino a modelar eso. Ahora, ¿qué significa glorificar? Porque si Jesús vino para darle gloria al Padre, Él para eso vino. ¿Qué implica glorificar? Miren, glorificar significa exaltar, magnificar, honrar, alabar. Dice otra expresión, glorificar significa reconocer y someternos al poder de Dios ilimitado. Someternos. ¿Cómo glorifico yo al Padre? Cuando me someto. Miren, qué bueno que Dios nos ha dado dones y habilidades y Dios las usa. Pero glorificamos al Señor como lo hizo Jesucristo. Me someto al Padre, voy a la cruz, voy a glorificar al Padre. Nos sometemos, reconocemos que Dios es grande. ¿Creen ustedes que Dios es grande, muchachos? Que tiene un poder ilimitado. ¿De verdad? Entonces nos vamos a someter a su poder ilimitado. Eso es glorificar a Dios, someternos a su poder ilimitado. Ahora, ¿cómo glorificó entonces Jesús al Padre? Bueno, sometiéndose al Señor. Pero miren, aquí en el versículo 4 dice, le voy a leer otra versión, dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo te glorifiqué? Habiendo terminado la obra que me diste que hiciese. Terminé lo que me encomendaste, Padre, te glorifiqué. Cuando nos sometemos a Dios y acabamos y cumplimos y vivimos para la obra que Él nos ha encomendado, glorificamos a Dios. Dice otra versión, yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo lo que me diste que hiciese. Esta oración de Juan 17 es una oración por sus discípulos, pero también es un reporte de Jesús. Señor, hice lo que me pediste. Y vamos a verlo cómo hizo el discipulado. Es como un resumen, no es tanto, no vamos a estudiar todo lo que el Señor hizo, pero como un resumen, que Él da el reporte al Padre. Entonces, Jesús glorificó al Padre terminando la obra que el Padre le encomendó. Veamos San Juan 17, volvamos a Juan 17, por favor, versículo 2. Y ya lo leímos, pero dice, pues ha dado potestad sobre toda carne para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero el versículo 1 dice esto, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Y el versículo 6 dice, he manifestado. Vamos a regresar al 4, dice, yo he glorificado en la tierra, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Y empieza el reporte del Señor. ¿Qué hice? Padre, les manifesté tu nombre. Señor, me diste un grupo de gente y hice la obra, les manifesté tu nombre. ¿Cómo glorificó el Señor al Padre, terminando la obra? ¿Y cómo lo hizo? Les manifestó el nombre, su nombre a sus discípulos. Ahora miren, hermanos, hay algo bien importante aquí. A mí me impresionaba y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor dice, Padre, a los que me diste? Tuyos eran y me los diste, a los que me diste. Y dice, yo conté, no sé, me puedo equivocar en las veces que conté, pero conté 7 veces que Jesucristo dice, a los que me diste, a los que me diste, a los que me diste. ¿Por qué Él enfatiza? Bueno, cuando Jesús terminó la obra, aquí todavía no, Él no había ido a la cruz, pero Él dice, Padre, yo ya terminé la hora ha llegado, ya voy para la cruz. La cruz era la máxima expresión de la manifestación del Padre, de la gloria, del homenaje de Jesucristo al Padre, la cruz, someterse en obediencia. Dice Filipenses, no, Él se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte, glorificó al Padre, pero además de haber acabado de ir a la cruz, hizo algo grandioso, muchachos. Y Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan 12, les dijo esto, miren. Si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, el grano queda solo. Pero si muere, produce fruto. El acabar la obra incluía producir una comunidad
de discípulos. He acabado la obra, voy a la cruz, pero Padre, dio fruto. Aquí están los que me diste. Produjo una comunidad de discípulos. Jesús produjo eso, dio a luz eso. Ahora, necesitamos ver esa clase de discipulado que el Señor hizo, que el Padre, que Jesucristo hizo para glorificar al Padre. Ahora, miren, esa comunidad de discípulos era solo un modelo, muchachos. Yo sé que aquí, yo creo que en las otras congregaciones también hay grupos pequeños, pero yo sé que aquí en Campamento de Dios hay líderes. Y yo quiero dirigirme a ustedes. Miren, esa comunidad de discípulos solo era un modelo, un ejemplo de lo que iba a suceder en todas las comunidades de discípulos de todos los tiempos. Solo era un ejemplo. Entre los primeros discípulos se dio el modelo para nosotros, muchachos. Se dio el modelo para nosotros. Ahora, ¿cómo hizo esos discípulos? En primer lugar, reconoció que el discipulado y su permanencia es una obra divina. Muchachos, empezamos con una cultura, ¿verdad? Con la cultura light y cómo ha penetrado. La pregunta es, para ser el discipulado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acomodarnos a eso. Yo no estoy diciendo que no usemos la tecnología y que no usemos estrategia, pero miren, ¿qué hizo Jesús para discipular? Primero reconoció que los discípulos los da Dios. Son una obra divina. Nosotros, mire, la tecnología, los shows, los conciertos no producen fe. El que mueve el corazón de la gente para creer es Jesús, muchachos. El discipulado es una cosa, es una obra divina. No la produce el ser humano. Y tampoco la que permanezcan los discípulos lo producimos nosotros. Por eso es que Jesús decía, Padre, a los que me diste. Y si ustedes quieren, podemos ir rápidamente, ¿verdad? Dice el versículo 2, a todos los que me diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran, ¿verdad? Tuyos eran y me lo diste 4 veces. Y bueno, allí sigue diciendo, ustedes pueden contar. Pero muchachos, miren, a mí me dijo esto. Quiero pedirles que se pongan en el contexto de los discípulos. Ellos estaban oyendo la oración. Ellos estaban entendiendo. Somos resultado divino. El Padre nos había escogido y nos eligió y se lo entregó a Jesús. El discipulado es obra divina. Ahora, ¿de qué nos sirve esto, muchachos? La mano de Dios no se ha acortado para seguir produciendo discípulos. O sea que podemos trabajar con ánimo. Podemos trabajar con ánimo porque Dios sigue tocando el corazón de la gente y produciendo fe para que la gente se haga seguidor. Y miren, muchachos, otra buena noticia. Podemos ver el nacimiento de discípulos con el carácter de los de antes. ¿Por qué? Porque Dios los produce. Y ellos permanecen porque Dios los sostiene también. Entonces, una manera en cómo el Señor hizo el discipulado fue reconociendo que el discipulado es una obra divina. Además, muchachos, si ustedes y yo reconocemos eso, nos va a llevar a ser más diligentes en el discipulado. Porque es la gente que Dios produce, la gente que Dios toca. No es la gente que nosotros vamos a agarrar para allá, para acá. Vamos a cuidarlos. Miren, dice primera de Pedro, miren, cuiden la grey de Dios. La grey de Dios, no la nuestra, la de Dios. Entonces, resumiendo, no es nuestra creatividad la que hace los discípulos, ni es nuestra creatividad la que hace que los discípulos permanezcan. Ahora, no quiero decir que Dios no use estrategia, pero nuestro fundamento, en primer lugar, nuestra base, es saber que la obra es divina. Nosotros vamos a orar, Dios engendra, Dios pone la fe, Dios mueve el corazón, Dios hace que ellos permanezcan. Pero en segundo lugar, ¿qué hizo Jesús? Les dio identidad clara. Les dio identidad clara, manifestándoles el nombre del Padre. Miren, veamos Juan 17:16. Dice, desde el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oigan bien, no son del mundo. No son del mundo. Todo el que cree en Jesús es alguien que abandona el mundo con sus criterios y patrones. ¿Qué clase de discipulado vamos a hacer? Un discipulado que desafía.
No, muchachos, no vamos a bajar el estándar para que hayan más. No, no son del mundo. Los que son tocados y guiados a la fe son gente que corta con los patrones del mundo. Ya no son del mundo. Ellos pueden saber que han sido desafiados a un poder más grande, más alto. Ahora, quiero que veamos Juan 15, 19. Dice Juan 15, 19. Dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo, pero no son del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. ¡Qué tremendo! Están oyendo, los discípulos de Jesús están oyendo que ya no son del mundo, tienen otra identidad y además que no son del mundo, el mundo los odia. Les dio una identidad clarísima, ¿verdad? Y les manifestó el nombre del Padre. ¿Qué significa manifestar? Significa hacer evidente. O sea, Jesucristo hizo evidente al Padre, hizo que lo vieran al Padre. Fue clara la manifestación. Jesucristo les dijo aún, miren, si ya me vieron a mí, ya vieron al Padre. Necesitamos, muchachos, levantar un discipulado que exalte a Jesús. No estamos levantando un discipulado de seguidores nuestros o discípulos para nosotros, sino que necesitamos un discipulado que lleve a la gente a tomar decisiones radicales. Ahora, oigan bien esto, y podemos preguntarnos a nosotros, Señor, ¿y qué decisión? Si somos discípulos, muchachos, si somos discípulos, esto es para nosotros, es decir, cortamos con todos los patrones. Con todos los patrones, con los criterios, con la moralidad light y con todo lo que sea. Porque ese es el discipulado. Cortamos, ya no somos del mundo, vivimos aquí, pero ya no somos del mundo. Ahora, la manifestación, les dije yo que lo que hizo Jesucristo fue manifestarles al Padre. Les he manifestado tu nombre. Ahora, miren, la manifestación, digamos, sublime, fue el momento de la cruz, ¿verdad? Cuando fue a la cruz, los discípulos, aunque en el momento no lo entendieron, pudieron entender después el incomparable, profundo, valioso, yo no sé qué otra palabra utilizar, amor de Dios. Lo vieron en la cruz, vieron a su maestro, al que había estado con ellos, lo vieron ir a la cruz y morir y manifestarles el carácter de Jesucristo. Yo quisiera que fuéramos a Hebreos 12. ¿Qué discipulado necesitamos hacer, hermanos, muchachos? Dice Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús. Un discipulado, muchachos, necesitamos que los discípulos conozcan a Cristo. Él manifestó el Padre, pero Cristo es Dios mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál debe ser nuestro anhelo? Que los discípulos conozcan a Cristo, que vean a Cristo, que amen a Cristo, que Jesucristo sea levantado. No que nos miren a nosotros. Ciertamente Pablo decía que lo imitáramos, pero que imitáramos su entrega, su lealtad a Cristo. Necesitamos entonces discípulos que se ejerciten en la lealtad a Cristo, que mantengan sus ojos en el Señor. Necesitamos manifestar también y que los discípulos sepan, muchachos, que estamos creciendo con ellos, ¿verdad? La gente que es ganada, que estamos ministrando, sepa que nosotros vamos creciendo también junto con ellos en santidad, en amor, en autoridad, en servicio, en el carácter de Jesucristo. Ahora, ¿cómo hizo Jesús? Dice, les manifestó. Miren, cuando los discípulos veían a Jesús calmando la tempestad, veían la autoridad del Padre, veían a los demonios caer, era manifestado el Padre. Ahora, pero también el Señor dijo algo más. Dijo, versículo 8 de Juan 17, quiero que regresemos por favor a Juan 17. Estamos viendo, ya vimos cuál era la razón de ser del discipulado, es darle gloria al Padre, es glorificar a Dios
Por eso existe. ¿Cómo glorificamos a Dios? Acabando la obra. Vamos a ver que tenemos una obra que hacer, pero luego estamos viendo cómo hizo el discipulado Jesús. Uno, reconoció que era obra divina y que su permanencia es también divina. Luego les manifestó al Padre, les dio identidad manifestándoles al Padre. Pero ¿qué más dio? Versículo 8. Les dijo, porque las palabras que me diste, Padre, las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Muchachos, necesitamos un discipulado que lo que dé sea la palabra. Le voy a levantar esta Biblia, pero está viejita. Pero miren, la palabra. No, muchachos, quizás haya lugar para esto, pero no necesitamos, nuestros muchachos no necesitan, o los discípulos, el discipulado no consiste en dar charlas motivacionales y que salgan bien motivados y cuando están en la batalla no hay palabra que los sostenga. Les dio, dice Jesús, yo les di la palabra que me diste, Padre. Esa palabra yo se las di. Veamos Juan 14, 24. Juan 14, 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Padre, recuerden cuál es el contexto. Jesús está orando y dice, acabé la obra. Señor, te glorifiqué porque acabé la obra. Me diste un grupo de gente y yo les manifesté tu nombre. Padre, les di tu palabra. Les di tu palabra. Ahora, es la palabra de Dios la que provee vida, la que da creatividad, la que produce fe. Necesitamos un discipulado que haga sólida a la gente en la palabra, para que no sean arrastrados por doquier viento de doctrina. Yo quiero decirles algo. Cuando estaba preparando esto me acordé de una muchacha que a ustedes les va a sonar el nombre. ¿Se acuerdan de Lili, verdad? Entonces, cuando ella se fue, ¿verdad?, para Estados Unidos, y me escribió después al tiempo, bueno, estuvimos aquí orando para que el Señor le diera una congregación. A mí me encantó, muchachos, pero miren, me alegró cuando ella me habló y me dijo, mire, ya me estoy congregando, y estuve yendo un tiempo. Es buena la palabra. Andan en algo, me dijo. Miren, no me dijo es buena la música. No se puso a evaluar la música. Está bueno el coro. Me voy a quedar ahí, hermana Niña, porque viera qué coro. No, me encantó oírla, que ella había ido a otro lugar, pero había estado oyendo la palabra. Está buena la palabra, me dijo, me voy a quedar ahí, está buena la palabra. Andan en algo. Qué bueno, muchachos, que cuando vayamos, que evaluemos una reunión, o que evaluemos un evento por lo que hemos recibido. No significa que la alabanza, pero que la alabanza sea como un producto de que conocemos a Dios porque conocemos su palabra. No que leamos libros acerca, es bueno, yo leo libros, pero miren, les di tu palabra, Señor. Hay otros versículos allí, pero no los vamos a ver. Pero el Señor les dio su palabra. La palabra de Dios es la que santifica. La palabra de Dios es que santifica. Necesitamos entonces discípulos que conozcan la palabra ya no de manera superficial, sino profunda. Ahora, entonces, ¿qué clase de discipulado? Estamos hablando del discipulado del siglo XXI. ¿Cómo hacemos? Es que no tenemos tecnología y nos están ganando con la tecnología. Muchachos, vuelvo a decir, hemos ocupado la tecnología, no estoy diciendo que la desechemos, pero eso no es el fundamento, eso no es lo que produce discípulos. Lo produce el Señor y que lo llevemos a su palabra. Bueno, ¿qué otra cosa hizo el Señor? Lo guardó en el nombre del Padre y lo santificó. Les dijo, Padre, guárdalos, yo los he guardado en tu nombre, pero yo ya me voy. Guárdalos, Señor, guárdalos. Muchachos, qué bueno que podemos saber que el que guarda a los discípulos del Señor es el Señor, porque eso nos va a llevar a estar de rodillas y pedir al Señor con fe, animados, que aunque ahorita quizás ahorita no vemos lo que quisiéramos ver, Dios guarda a los discípulos. El Señor oró por esto, les dijo guárdalos. Ahora miren, ¿de qué lo guardó? Yo me estuve preguntando, ¿de qué lo guardó? Señor, guárdalos para que no los ofendan, que no se vayan a lastimar, porque tú sabes que son muy sensibles y si alguien les dice algo, a lo mejor se me desinflan.
No lo guardó de que fueran lastimados, ciertamente protegió su vida. El Señor protegió su vida y murieron a unos entregando su vida, no porque el Señor no los haya guardado, sino porque así van a glorificar al Padre. Pero lo guardó no de que fueran lastimados, no lo guardó de que eran no lo guardó de eso. Es más, ya les había dicho antes, miren, los van a odiar. No lo guardó de eso. ¿De qué lo guardó, muchachos? ¿De qué lo guardó? Lo guardó del engaño. Los mantuvo en el ámbito de la revelación para que ellos se mantuvieran afianzados en la fe. Los arraigó en la fe, de eso lo guardó. Que se mantuvieran en el amor de Dios. Los oró y lo guardó para que no se dividieran, para que mantuvieran la unidad. Les di mi gloria para que sean uno, Padre. Lo guardó. No lo guardó de otra cosa, muchachos. Vuelvo a decir, necesitamos un discipulado en este siglo, en donde los discípulos puedan descansar confiadamente en que hay un Dios todopoderoso que los va a guardar y que aún si pasan por cosas difíciles, allí va a estar Él. Por eso los discípulos podían dar su vida, porque tenían esa certeza. Miren, Jesús pudo haber orado esto y aparte de sus discípulos. La oración es un cierre a una conversación que tuvo con ellos, ¿verdad? Si nosotros vemos el versículo, capítulo 13, 14, 15, 16, está conversando con ellos. Cierra ahí, ¿por qué oró delante de ellos? Yo no sé qué hubiera experimentado ustedes, pero yo traté de experimentar. Yo oigo que Jesús está hablando de mí. Está hablando de mí, dice, Padre, me lo diste, guárdalos. ¡Qué seguridad! Muchachos, el Señor nos guarda. Necesitamos un discipulado descansado, reposado en el Señor. Las cosas se ponen difíciles porque hay momentos de confrontación. Pero miren, en el mundo, dijo el Señor, van a tener aflicción. Pero les voy a decir una cosa, descansen. Yo he vencido al mundo. Entonces, lo guardó del engaño, lo guardó de que abandonaran la fe, lo guardó de que se desenfocaran, lo guardó de todo eso. Y miren, nosotros vemos, muchachos, eso no lo vamos a ver ahorita, pero vemos a los discípulos exactamente viviendo para la gloria del Padre. Los vemos haciendo eso. Vemos a Pedro y a Juan diciendo, miren, ¿y por qué nos miran a nosotros si nosotros no hemos hecho nada? O sea, habían aprendido, habían sido discipulados. Gloria a Dios. Ahora, lo guardó de la muerte eterna también, ¿verdad? ¿Y qué más hizo, muchachos? Les transmitió la continuidad de la misión. Quisiera que fuéramos a Juan 17, 18. Dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay una misión y dice, ellos oyen que Jesús ora y le dice, Padre, así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo a ellos. Oigan lo de Jesús ustedes. Si aquí estuviera Jesús, está orando, Dios cielos, nos está enviando, así como el Padre lo envió a Él, así nos está enviando a nosotros. Hay una obra que hacer, muchachos. Miren, tan solo por saber que eso es lo que glorifica al Padre, sería suficiente razón para que nosotros estuviésemos entusiasmados con hacer discípulos. Les transmitió esa continuidad del discipulado. Muchachos, esta es una obra de Dios. Hay gente que ha estado orando por todo el Congreso, porque el Señor desafía nuestro corazón. Y yo quiero pedirles que cierren sus ojos. Por favor, vamos a orar. Tenía la tentación, cierren sus ojos y síganme escuchando. Tenía la tentación aún de pedir disculpas, porque quizás leímos mucho. Pero yo no tengo por qué pedirle disculpas. Más bien, yo quiero clamar porque el Señor nos lleve a amar la palabra. Es una obra de Dios. Tenemos una misión, muchachos. Ahora, yo no sé cuántos discípulos del Señor. Yo espero que todos los que estamos aquí somos discípulos del Señor. Porque yo quiero pedirles algo. Quiero pedirles ahorita que ustedes le pidan al Señor
se olviden de cualquier otra cosa y de manera sencilla le pidamos al Señor, Señor, yo quiero acabar la obra. Ahora yo continúo la obra que tú terminaste, Señor. Tú nos dejaste una obra. Yo quiero pedirte que tú cuentes conmigo. Señor, yo quiero pedirte que tú entusiasmes mi corazón y me lleves a confiar en el discipulado que tú hiciste. Sigue siendo el mismo. Este siglo, Señor, necesita discípulos de la calidad que tú levantaste. Y qué bueno que podemos reconocer que tú los levantaste. Señor, este siglo necesita discípulos que sepan que han roto con el mundo, que se han desafiado. Señor, te pido que quites todo temor. Yo quiero pedirle que usted le pida al Señor, quita todo temor, Señor, de dar el evangelio completo, de decirle a la gente que el evangelio incluye que se someten a un Dios soberano, que se someten completamente, que van a tener un nuevo dueño, que tienen que romper con todo lo de atrás. Señor, danos la gracia de dar el evangelio completo, que involucra tu amor, pero también tu gloria, Señor. Danos la gracia de ser valientes, pero también, Señor, danos la gracia de volver a ese discipulado. Cuando tú ibas de arriba para abajo, Señor, de un lado a otro con tus discípulos, dándoles las palabras, Señor, del Padre, dándoles vida con la palabra, Señor, exponiéndolos a la verdad, guardándolos, Señor, en el nombre del Padre, Señor, afianzando, afirmando la fe. Incluso, Señor, hubo un momento en que tú los pusiste para que decidieran y les preguntaste, ¿y ustedes también se quieren ir? Señor, el discipulado que necesitamos es un discipulado que dure, un discipulado que sea fuerte, firme, no temeroso, no light. Señor, renunciamos a bajar el estándar del discipulado, Señor. Yo quiero pedirles, muchachos, que si ustedes, aún no les voy a pedir que si se comprometen a hacer este discipulado, si por lo menos, si ustedes en su corazón se comprometen a decirle, Señor, trabaja conmigo esta verdad. Trabaja conmigo. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Todos aquellos que le piden al Señor, disponen su corazón. Quizás no ha estado pasando en nosotros, pero Señor, trabaja. Señor, yo vuelvo al discipulado. Yo creo en el discipulado que tú hiciste. Creo que es una obra tuya. Creo que sigues tocando el corazón de hombres y mujeres para que sean discípulos de la calidad que solamente tú produces, Señor. Tú no produces discípulos de baja calidad. Yo quiero pedirle que si usted está dispuesto a eso, usted se pueda parar y pueda decirle, Señor, aquí estoy, revélame esto, yo estoy dispuesta, Señor, estoy aquí para que trabajes. Quizás lo que ha hecho el Señor ahorita solamente sea inquietar nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Padre, yo quiero bendecir a cada uno de los muchachos, a tu pueblo, aún a los que no están aquí. Bendigo a tu iglesia, tus discípulos, la comunidad de amor que tú has dejado, Señor. Esa comunidad que son tocados por ti, que han sido dados por ti, Padre. Lo bendigo con un nuevo entusiasmo para hacer la obra que tú nos has mandado a hacer, Señor. Y que en toda esa obra, al ver discípulos, tú seas glorificado, Señor. Que se han derribado los ídolos, Señor. Que se han levantado aún en medio de tu pueblo, Señor, egocéntricos. Que se han derribado. Padre, levanta a Jesús, exalta a Jesús. Que en nuestro corazón venga un celo por la gloria de Dios. Un celo que solamente tú puedes producir. Gracias, Padre. Gracias, Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús.